¿Cómo fue la experiencia de escuchar al otro decir casi lo mismo? El punto es descubrir que lo que a mí me lastima tiene un grado de irresponsabilidad. Si escuchamos todo lo que hablamos antes, deberíamos aprender a que cuando hablamos tenemos que hacernos cargo de lo que estamos diciendo y que si yo estoy lastimada es porque alguien es el culpable. Y que con el tiempo yo debería ir en esa dirección de revisar mis acciones en esa relación para poder transformarlas. Porque si yo me sigo contando siempre la misma historia, la consecuencia va a ser la misma. Eso es el punto, los puntos, las cosas con las que estuvimos recién trabajando y hablando. ¿Vieron cómo se las olvida uno cuando habla? Porque hablar es de la mente inconsciente. En el discurso uno va diciendo lo que realmente o cómo realmente se ve o ve la historia. Ella llora porque cree que es la víctima en la historia. No sé si todavía lo creo o no, pero eso es lo que uno dice cuando llora. No es porque esté mal llorar o bien, ya sabemos que acá no hay mal o bien, ¿ok? Hay un efecto de algo que yo pienso y que no me he dado cuenta que lo pienso, porque insisto en que cuando yo tengo una relación soy siempre la que pierde. Y ese es el papel que yo me he otorgado a mí mismo, y en que cada vez que la cuento a la historia, reviso que sea la víctima. ¿De acuerdo? Y como vos la elegiste, y es tu espejo, vas a tener que encontrarte en ella. Y viceversa. Bien, esa es la primera medida, que sería como el origen de por qué uno, o el para qué uno elige a las personas indicadas. De hecho, en este taller, ustedes eligieron con quién estar, y esto indica que lo que hablamos antes, me busco otro, y entonces cuando voy al otro, estoy haciendo siempre lo mismo. Parece que fuera otro, de hecho, es lo que pasa. Estoy en un taller en donde supongo, no te conozco pero a medias, no sé nada de vos, y me siento al frente de vos y estás hablándome como si fuera la pareja. O sea, lo que está teniendo al frente es su patrón de comportamiento en las relaciones. Ella tiene al frente el mismo tipo de hombre que ha tenido toda la vida. Antes o después uno se termina dando cuenta que todos tenemos los mismos conflictos. Y aun cuando parezca que no, se siente de la misma forma. ¿Para qué sostengo el patrón o el comportamiento si ya sé que no funciona? Si cerraras los ojos estarías hablando con la misma persona que es tu pareja para que te des cuenta que esa persona en realidad existe en tu mente y que haces que exista físicamente porque así lo tenés creado como formato. Para que yo pueda no ser responsable de mí, ser inmaduro y que todo el tiempo se quejen de mí, voy a tener que tener al frente a alguien que haga lo que yo no hago para que me lo pueda recalcar, reclamar y hacer que me sienta de esta manera. Todo lo estoy haciendo yo. ¿Cómo es que sucede que vos en una reunión te sentás a hacer un ejercicio con alguien que es exactamente igual que tu pareja? Si no es que vos lo estás haciendo en tu mente, ¿cómo es que sucede? Porque me parece que es más de una prueba para empezar a dejar de creer en las coincidencias, o en las casualidades, o en la suerte, porque ninguna de esas tres cosas existen. No existen. Tengo al frente es lo que tengo en mi mente. No para que vayamos haciéndonos cargo del poder que tiene la mente. Y que no es una mente de alguien más, sino que es la propia. Y que para que vayamos de paso, viendo si nos vamos a hacer cargo o no de revisar. Porque solamente depende de eso que las cosas realmente sanen o que haya paz interior, que no es un cliché ni una frase. Es un estado interior, mental, que no llega si no hay revisión. Obvio que si se van a juntar, como ninguna de las dos tiene pareja, lo que va a salir es lo que le da origen a la no pareja. Claro. Y en el caso de ambas, como mamá y papá están haciendo algunas cosas, voy a tratar de hacer lo opuesto. Y la mejor forma de ver es hacerse responsable de que tuvo acción.
que tuvo decisión, que es parte. En realidad estoy pensando si es más falta. El punto sería averiguar qué te impulsa a ir más allá. Digamos, ¿qué me impulsa, qué me impulsó? ¿Cuáles son esos pensamientos que me llevaron a hacer de más? ¿Por qué deberías cuidar de una pareja? Voy a quedar con lo que vos dijiste porque lo que habla es el inconsciente. Y vos dijiste cuidar y sobreproteger al otro. Y nosotros estamos hablando de pareja, no de hijos. Y vos te expresaste. Bueno, pues lo que quiero detenerte para que te puedas hacer cargo de lo que acabas de decir. Porque si yo excedo la línea de la responsabilidad, es porque estoy decidiendo que hay en mí que dice que debo cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? La pregunta que tengo es, cuando uno puede reconocer que es controlador o controladora, ¿para qué sería? ¿Qué les causa no hacer nada? Porque no hacer nada representa quedarse en ustedes. No hace falta que respondan ahora si no tienen la respuesta, pero les dejo la pregunta porque eso les va a devolver las cosas que hasta acá no han pensado. Generalmente el resultado del control es que el otro se vaya, porque nadie puede vivir con una soga en el cuello, en un cuerpo que nos esclaviza a la limitación. Entonces nosotros no podemos sobrevivir al control o a la soga en el cuello. Por eso las relaciones, cuando están claramente establecidas de esta forma, como están todas establecidas, no funcionan. Porque jamás se va a tratar de que alguien esté por encima del otro. No importa en el rol que creas estar. No importa si sos el que no hace o el que hace, antes o después se rompe. Porque estaría buenísimo que eso que genera la ansiedad, porque eso es ansiedad, se pudiera aplicar al primer ejercicio que les di, que cuando tengan ansiedad se detengan y dejen de pasar por encima del otro como una topadora para seguirse simulando que tienen una función. Porque como verán, del otro lado tienen los otros personajes haciendo el otro 50%. Entonces, ¿cuál es todo el conflicto que tengo? Que tengo miedo que se vaya, que me deje. Entonces, el conflicto que tengo es que no sé quién soy, que no tengo valor de sí mismo y que tengo un montón de creencias que me desvalorizan. Tengo creencias de Bridgestone. Estoy literalmente haciendo eso. ¿Cómo puede ser tan obvio en una serie y no ser obvio en uno? Eso es la ausencia de conciencia. Es que lo ve allá y no lo ve acá. Y que venga a un taller y donde sea que me siente, me voy a poner siempre en el mismo lugar y voy a elegir las personas que elijo siempre para yo poder hacer siempre mi personaje. Insisto, la pregunta es, ¿lo has intentado? Te has sentado y has dicho, ok, porque si yo estoy sosteniendo, agárralo de nuevo por favor, si yo insisto en sostener algo, va a llegar un momento que todos esos síntomas que yo te estoy diciendo que se hacen con los años, se van como gestando con los años, empiezan a doler. Como te va a empezar a doler el brazo por estar sosteniendo tanto tiempo algo. Y si duele, ¿por qué motivo no lo suelto? O dudo de que lo tengo que soltar. Pero cuando yo hablo de soltar, no estoy hablando de soltar la otra persona. Porque uno lo tenés atado ni es de tu propiedad, aunque vos creas que es así. Porque así es como nos enfermamos, por resistencia. Entonces, ¿cuánto tiempo o conciencia? Respiren nomás, porque entra el aire cuando uno se da cuenta de lo pesado que es sostener, ya sea el rol pasivo o el que está activo en el control. Antes, alguno de los dos va a hacer esto, no me da más el brazo. Entonces, ¿lo hago por conciencia, porque lo elijo o porque no doy más? De alguna forma va a suceder. 30 segundos, aquietarme internamente. Recuerden que solo nos podemos aquietar mentalmente. Entonces, decido que me siento a ver si quiero seguir sosteniendo el papel. ¿Para qué estaría yo quedándome en este papel? Sabiendo que el otro está sosteniéndolo también con su pasividad o su no acción. Porque en este punto acabo de decidir que no voy a ser responsable, porque si yo hago de más
es porque estoy aceptando que el otro haga de menos. Y en este punto ya estamos hablando de responsabilidad personal. Entonces, lo que yo no tengo resuelto en mí, porque no limpio, no ordeno y no, porque eso es responsabilidad personal, lo traslado a la relación como cuando yo era chiquito con mi mamá y mi papá. Por ese motivo, cuando armamos las parejas, el 90% armó parejas de madre-padre, no de pareja. Eso no es una coincidencia, es simplemente la idea que uno tiene de ausencia de una parte y de la otra. Y si ustedes se fijan en sus historias, les va a coincidir. ¿Quién le faltó en la niñez? ¿Quién le faltó, mamá o papá? Porque en base a eso van a decidir las relaciones. Uno de los dos tiene que estar en falta, en el faltante. O hay mucho de uno y el otro se vio opacado, o directamente no estuvo, como el caso de algunos de ustedes que sus papás se murieron cuando ustedes eran niñas, porque hay demasiada presencia femenina. Si ustedes se ponen a fijarse con las personas que eligieron para hacer el ejercicio, van a tener muchas cosas en común con sus padres. ¿Y a dónde están todas estas cosas? En mí. Me da miedo hablar, porque si hablo el otro descubre quién soy. Y no hablar me genera inseguridad y dependencia. Y la dependencia me genera, no hay ninguna posibilidad de que uno sea indiferente, violento, esté enojado, tenga vergüenza y no sea infiel. Por eso está en la cabecera. Ponemos el tema de la comunicación en la cabecera, ¿ok? Porque la comunicación es la fuente de cualquier relación, pero la más importante es la que uno tiene con uno mismo, que claramente no tiene cuando se busca en otro. La no comunicación, ¿ok? El símbolo para la negación de la comunicación, en este caso, es no ser. Bien. Pongamos en contexto no ser. Si yo no soy, ¿cuál es el sentimiento o la sensación que inmediatamente se desprende? Impotencia, ¿qué más dijeron? Enojo, frustración, inseguridad, una sensación como de vulnerabilidad, indefenso. Todas las cosas que dijeron son correctas, digamos, para la sensación que uno puede tener cuando no es. Pero cuando siente realmente eso y no es consciente que lo siente, ¿ven la diferencia? Cuando no soy consciente de que siento que no soy, ¿qué voy a tender a hacer? A aferrarme a algo que voy a empezar a identificar como propiedad. ¿De acuerdo? Pero fíjense que estamos hablando de una idea, ¿no? Estamos hablando de la idea, de la sensación que causa la idea de no ser, que la expongo para que se den cuenta que en realidad es lo que sentimos y por el motivo por el cual venimos al mundo aparentemente a relacionarnos o a obtener esa sensación de ser. El punto es que cuando venimos, lo primero que sentimos es soledad, porque venimos a un mundo en donde estamos separados. Yo tengo un cuerpo, vos tenés un cuerpo, vos tenés un cuerpo, bla. ¿Ok? Y entonces ahí es donde empezamos a estar en conflicto, porque si yo estoy acá sola, ¿cómo voy a hacer para sentirme unido a algo si vos también estás solo en otro cuerpo? ¿Cómo hago para conseguir eso? Voy tras las relaciones, pero termino no consiguiéndolo. No termino consiguiendo la sensación de la unión que necesito, que se supone que me la va a dar algo que externo o alguien externo. Yo me junto con el otro, estoy con el otro, controlo las situaciones, me pongo en la situación que sea, que cada uno ya expresó, pero no consigo la unión. La unión esta de la que hablo es esa sensación de ser, de tener como un sentido de pertenencia que nosotros confundimos con tener, concretamente tener, no con ser. Si yo no soy, me siento impotente. Pregunto, ¿la sensación de impotencia a qué les hace acordar? ¿A la madurez o a la inmadurez? Que para nosotros está representada en la niñez.
como he hecho para tener 30, 40, 50, 60 años y todavía sentirme impotente? ¿Será que no abandoné la niñez? ¿Que se me creció el cuerpo pero la mente se me quedó en la niñez? Porque la impotencia, que es una sensación de la niñez, ¿a qué responde? A la dependencia o que a la autoridad de mi vida la tenga alguien más. Entonces, cuando yo no resuelvo la madurez, digamos, la autoridad, la traslado a la relación. Aparentemente tengo la edad ya para tener una relación, para estar en pareja, pero mentalmente sigo buscando que alguien sea la autoridad en mi vida, tanto como si voy a obedecer o como si voy a ser el controlador. Necesito que alguien fuera de mí ocupe ese lugar, que es la de la dependencia que tengo o siento cuando soy niño. Porque no es que voy creciendo y me doy cuenta de que ya me tengo que devolver la autoridad porque mis padres ya cumplieron con su función, sino que arrastro la sensación hacia la relación. No importa la edad que cada uno tenga y en el rol que se encuentre, en la relación que ha mostrado, de la que habló recién, esta es la sensación que tenemos. Me siento impotente, sí, controlo, porque no puedo dejar de hacerlo, aparentemente ni siquiera lo intente, pero eso es lo que digo, ¿de acuerdo? Y me siento impotente si soy el que no elige. ¿Sí o no? El punto acá es que para mantener esto en la mente, yo tengo que a esta impotencia tirarla para afuera. Vos sos el o la culpable. Una vez que establecí que el otro es el culpable y me encuentro impotente frente a esta situación o sensación porque no me hago cargo de que lo estoy decidiendo, y el enojo siempre tiene una reacción. Que ¿cuál de esta lista, en dónde encuentran la reacción o acción del enojo? Y la violencia puede ser exteriorizada, siempre es exteriorizada, pero a veces es más obvio que otras veces. O puede ser interna. O capaz que creo que no soy violento o violenta, yo creo que no lo soy. Porque la violencia tiene muchas caras. ¿Cómo es que esta sensación se traslada acá y la consecuencia es esta? Y luego, cuando yo ando en la vida enojado por todo y con sensación de injusticia, siempre estoy justificado. Porque como ya culpé, yo sigo sosteniendo el personaje de la impotencia. Esto es falta de responsabilidad. Todavía no le quité la culpa a mis padres. Y como no se la quité a ellos, cuando me hago grande me tengo una pareja para quien echarle la culpa a cambio. A veces funciona así, a veces sigue funcionando siempre igual. Se te culpa a vos y a vos. Básicamente, quiero saber, por ejemplo, una persona que necesariamente exterioriza la violencia, porque tengo la duda de que por ahí las personas se muestran muy sumisas o buenas, pero realmente consigo mismas están siendo violentas. Eso quería saber si necesariamente lo tienen que exteriorizar. Sí, porque en realidad tenés una confusión respecto a lo que significa ser bueno. No existe porque es una perspectiva que carece de objetividad. Porque ser bueno, ¿qué significa? En realidad ¿Qué sería lo correcto? es muy subjetivo, o sea, es como yo creo que debería. Y eso es un concepto de mi percepción o es como se supone que debería ser para todo el mundo. Por eso digo que no es objetivo. Cuando yo estoy diciendo, porque cuando una persona se muestra como buena, ¿no? En las sesiones, cuando armamos los árboles, que siempre hay uno que dice, porque mi abuela era tremenda, era malísima. Descríbeme qué significa ser mala. No, porque tenía un carácter y los tenía todos cagando. No, vos disculpame, pero para mí eso no es ser malo. Para mí es una persona que se está haciendo cargo de un montón de cosas porque así lo está decidiendo, o porque se murió el marido, o por lo que sea que la situación le llevó a
o eligió. Entonces, ojo con las confusiones de ser bueno porque no expreso el enojo o por ser malo porque estoy enojado, porque no son conceptos que son compatibles. Porque estar enojado no representa ser malo. Y ser bueno es algo que no existe. Discúlpenme que les rompa la ilusión, pero no existe. Como no existe ser malo, digamos, cada uno procede de cierta información de la que todavía no se ha hecho responsable, entonces actúa de acuerdo a. Y siempre que hablo de esto, les pongo el ejemplo del soldado que va a la guerra, va, mata niños, mujeres, hombres, perros, destruye vidas, hogares, y después cuando vuelve a su casa lo recibe su familia, su mujer, sus hijos, su madre, su padre, su hermano, como si fueran héroes, son personas que lo aman y dicen que lo aman, y que a quien él dice que ama, ¿de acuerdo? Pero que acaba de venir de asesinar exactamente la misma familia a la que se está abrazando. Porque lo que no es objetivo es que yo diga, yo a vos te amo y yo a vos te mato. Porque entonces, ¿quién sos cuando haces eso? ¿Sos el bueno que dice tu familia y el héroe y el cuánto te extrañé, todo lo que hiciste, bla, bla? ¿O sos a quien mataste a alguien como yo? Y ahí, ¿cómo hacemos para establecer si es bueno o si es malo? Eso es lo que pasa con nuestras abuelas, nuestra madre, padre, con uno mismo. Hay que enfrentarse a estas cosas, porque cuando uno cree que es el bueno, está equivocado. Entonces, que no me exprese con violencia o que aparentemente no se me vea enojado, no quiere decir que no lo esté. Lo más probable es que me esté envenenando por dentro o que esté teniendo ciertas reacciones que no he notado que van en contra de mí. Porque estar envenenado no quiere decir que actúe de determinada manera, porque para eso está la mente. Porque yo puedo no decir un montón de cosas, pero ¿cuántas veces piensan mal de los otros? Todos los días de su vida y a cada rato. El tema es si son conscientes de que lo hacen. Y ahí es donde se nos acaba la fantasía, del príncipe azul, de ser buenos y malos, de que hay una reina mala y una buena. Se nos acaban. Si uno quiere, puede ver a todo el mundo igual. Que mi historia aparentemente no sea la misma que la tuya, no quiere decir que eso sea verdad. Si no, acá no hubiera pasado exactamente lo que pasó recién. Que aun cuando no se conocen, se sentaron a contarse la propia historia. Ya que sería hora de ir revisando esos conceptos. Que entonces, de esta lista, si yo no puedo tildar en mí alguna de ellas, y lo más probable es que esté negando. O si nunca se me ocurrió pensar que todo esto es lo que hago. Infidelidad, ¿lo reconocen? Bueno, de acá se desprende todo lo demás, que es la sensación de no ser, que es la ausencia de la comunicación con uno mismo, porque uno no se comunica con uno porque se ha reemplazado con alguien más. Por ende, mientras se está reemplazando con los demás, no tiene tiempo de sentarse a verse. Entonces aparece la terapia o el autoconocimiento como una cosa que de vez en cuando podría hacer para ver qué onda. Pero salir, comprarme ropa, joder, a eso no me pierdo ni loca. ¿No? No, sí, sí somos así, sí. Hay que reconocerlo, porque si no lo reconozco, no puedo darme cuenta de cuán equivocado tengo los conceptos. Una cosa se refiere a entender quién soy y querer ser y abandonar las dependencias, la infidelidad, la mentira, la violencia, la idea en la desigualdad, la sumisión, el miedo, la vergüenza que me dan un montón de cosas, la dependencia, el enojo. Porque la única forma de poder sanar de esto es aceptar que uno lo tiene y que lo hace porque lo está eligiendo. Eso es responsabilidad. Es mucho más de lo que uno cree.